Creemos que hay tantas formas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. El Club del Caos es un lugar seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! Aquí encontrarás tribu, historias reales, mamás y papás como tú y otros muy diferentes. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Esto es el Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompañan Julia y Valen. Y yo elegí ponerme este buzo porque esta historia me parece una cosa preciosa. You got this, mama, literal. Y estamos felices de que estén juntas acá. Muchas gracias. No, nosotros también estamos súper contentas de estar aquí. Verónica, vuelve a hacer la introducción, pero con la temática. Ah, estamos en Halloween. ¡Qué felicidad, temporada de Halloween! O sea, esta es la vez que más lo hemos dado todo por un episodio. Todo. Pues hasta la invitada se disfrazó. Nos falta Julia, pero Julia sale acá con colita de algo o algo, tranquilos. Hoy tenemos muchas aventuras que contar. Voy a empezar agradeciéndole, obviamente, al Éxito. Por si no se han dado cuenta, obvio, el Éxito es el patrocinador de este gran episodio. Yo estoy muy feliz de que el Éxito nos patrocine. Pues sí, obviamente es una marca con la que crecimos, hace parte... pero además porque me parece que uno donde más compra disfraces para toda la familia o todo lo de Halloween para decorar. Halloween está a la vuelta de la esquina, o sea que espero que todos ya tengan la casita decorada para los niños, todo, tienen disfraces para adultos, tienen accesorios como este y este, y tienen disfraces para perritos, por si no sabían. O sea que ya saben, corran a visitar al Éxito, pueden comprar todo online también, yo prefiero comprar todo online y pueden utilizar todos los disfraces, la decoración. Para toda la familia. Ahora sí, volviendo al tema. Este episodio es divertido. Vero hace mucho y yo veníamos hablando de que queríamos tenerlas a ustedes. No sabíamos si juntas y separadas. Porque yo soy prima de este personaje, ¿cierto? Yo soy prima de Valen, desde muy chiquita crecí, obviamente, viendo cómo Julia crió a Valen. Oigo las historias de cómo mi mamá, Valen tiene la misma edad de mi hermana, entonces mi mamá estaba en embarazo, Julia estaba en embarazo. Fue una historia pues que vivieron las dos de la mano. Entonces una historia que ha marcado mi vida y la ha marcado de una manera muy inspiradora. No quiero dar más preámbulos porque quiero darles a ustedes la palabra por además algo que yo decía, y es que ojalá este episodio todos aprendamos a hablar de la manera correcta, con los términos correctos y a quitarle un poquito de tabúes a ciertos temas con los que venimos como sociedad. Entonces, para yo no empezar a generar desinformación, quiero que antes de que entremos en tema se presenten. Para los que no saben quiénes son Valen y Julia. Valen, si quiere, empiece usted. Mickey Mouse, dale, tú puedes. Bueno, yo soy Valentina, somos primas, soy ilustradora y escritora, hago libros para niños desde hace ya más de 10 años. También como ilustradora pues trabajo haciendo literatura infantil pues como en varios países, además de Colombia. Hija de mi madre, producto de esta madre, y ya no sé qué más, yo nunca sé qué decir de mí, entonces creo que eso es todo. Amo los perros, Amo tengo los un perro perros, que se llama Yeti. Sí, soy una madre perruna. Vamos a Le vas a disfrazar a comprar. Vamos a Yeti. disfrazar a Yeti, ella se disfraza Claro. todos los años, claro. No, gracias. Exacto. Que eso yo decía, este episodio se volvió muy especial porque yo sé que Valen es medio brujita. Entonces... Bueno, sí, amo el Halloween, amo las brujas. Exacto. Julia. Hola, Sofi. Hola, soy Julia Gutiérrez, Calle, la mamá de Valentina y de Pedro. Soy mamá 24/7. Cuando Valen nació, yo trabajaba y dije, este es mi trabajo, este es mi proyecto, esto lo tengo que sacar adelante. Y decidí dedicarme 24/7 a Valen. Y a Pedro. A Pedro, por supuesto. Pero Pedro se crió solo en realidad. No, Pedro no se crió solo, Pedro tenía otras necesidades y entonces decidí ser mamá de Pedro y de Valen 24/7. ¿Y Pedro cuánto tiene? 35. ¿Y Valen? 33. 33. Eran de mi edad y de la edad de mi hermano. Sí.
Vamos al punto, entonces ya sí. Vale. Julia, ¿cómo Sí. fue la historia de ser mamá de este pequeño, no me atrevo a decir angelito, pero Sí, pero digamos sí pues que es. angelito, Bueno, les cuento, yo estaba en embarazo de Valen, tenía 5 meses de embarazo, em, y decidimos en esa época, hace muchos años, que uno se hace ecografía para saber qué sexo era, Ujú. simplemente para eso. Vamos a ver si es niño, saco lo de Pedro, o si es niña, pues hay que invertir en cosas nuevas, bueno. Y fui y me hicieron una ecografía y el médico me dijo, Julia, estás equivocada en las fechas, no, te falta mucho, está muy chiquita el tamaño, no sé qué. Y yo me quedé como tan preocupada. Entonces me dijo, no, ven mañana. Entonces volví al otro día. Y me dijo, no, hay algo que no me gusta. Yo te voy a conseguir una cita con alguien. Entonces esa cita con alguien era casi imposible de conseguir, de esas de 6 meses, pero como si hay ángeles por ahí, nos atendieron ahí mismo. Fuimos a la cita, me hizo la ecografía y me dijo, yo creo que deberías volver mañana. Y yo, ¿pero qué pasa? No, nada, ¿por qué estás preocupada? Le dije, no sé, pero ¿por qué tengo que volver mañana? Yo creo que debes volver mañana. Entonces volvimos al otro día y nos dijo sencillamente, estoy confirmando lo que veo, vienes en brazos. Quedamos así, mi marido y yo. E inmediatamente, pues que eso fue un caos total, el ginecólogo no se había dado cuenta de nada, pero como si digo que existen ángeles, este ángel nos dijo, tranquilas, vamos a ver qué pasa. Entonces sacó un libro gigante y nos mostró todo lo que podía pasar. Era una cosa impresionante, o sea, de todo tenía, supuestamente. Pero a medida que iba pasando el tiempo, cada examen decía no, 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 no. Y bueno, ella nació con los brazos corticos y que para mí era nada con lo que pudo haber nacido. lo que Entonces, son una las niña expectativas, absolutamente Sí, bienvenida. lo que totalmente. son las expectativas. Voy a hacer Ujú, una pregunta muy dura, pero en esa época también se pensaba en que uno podía terminar un embarazo. Oh, claro, ok. claro. Entonces, cuando fuimos donde pues, o sea, esto fue un proceso donde un genetista, donde o sea, muchos médicos, cuando el ginecólogo, el ginecobstetra me dijo, entonces, digo yo, pero entonces, ¿qué? Son 7 meses de embarazo. Y entonces me dijo, es que no podemos hacer nada porque no la podemos matar. Pero yo no sabía qué era, no, todavía no sabíamos el sexo. Son 7 meses de embarazo. Bueno, afortunadamente yo tengo un marido. Yo lloraba y mi marido afortunadamente estaba muy, muy en la tierra. Él pensaba otras cosas muy distintas a las mías. Yo lloré mucho rato y no había nada que hacer. Pues yo no era capaz de tener un aborto porque yo ya tenía 7 meses de embarazo. Entonces empezaron los exámenes y en uno de los exámenes nos dijeron es niña. Entonces a mí al principio me dio muy duro porque pensé que si era hombre iba a ser distinto, más fácil, más hombre, más. Pero bueno, no, iba a ser niña, iba a ser niña. Y ya dejé de llorar. Yo no sé por qué. Yo pienso que uno se asusta con muchas cosas, pero que la vida lo va premiando a uno como con algo, no sé con qué, no sé cómo se llama. Pero yo ya. Entonces, listo, nada, el cuarto, la decoración, todas las cosas, sí. Y el nacimiento de Valen programado para tal día, públicamente, porque había todos los especialistas en ese parto. Eso no fue parto vaginal. Sí, sí, pero inducido y pues planeado. O sea, el Ujú. día anterior estaba en la clínica, todo eso. em, yo me fui para el parto. Obviamente estaba muy nerviosa porque es que uno le da mucho miedo no saber qué viene. Entonces me acuerdo que lo último que yo oí es, se nos fue, y me pusieron una máscara, y yo me desperté, yo decía, voy o vengo, y ya había nacido Vale. O sea, te fuiste Me fui. O sea, me fui, nació Vale, por parto vaginal. por parto vaginal. Y cuando yo me desperté, yo decía, ¿dónde estoy? Yo ya estaba en recuperación, ya todo había recibido a Vale, ya todo estaba con Vale, y yo llegué al cuarto. Listo. Entonces, cuando a Vale la dejaron en incubadora,
Y yo llegué al cuarto, y yo soy una familia muy grande, y era un cuarto muy grande, y yo sentía que afuera había... Y yo, entonces, todo me decía, está bien, pero yo no le creía. Y mi papá y mi mamá me decían, está todo perfecto, pero yo tampoco creía. Entonces mi mamá me dice, Julia, nos vamos a ir para que te traigan la niña. Yo, pero a mí me daba susto porque yo sentía que afuera estaban hablando. Y yo, bueno, me la trajeron. Nació absolutamente divina, porque ¿para qué? ¿Es Nació divina? divina, con unos cachetes divinos, es hermosa. Entonces yo le dije a Toro, empelótala. Toro la empelotó, yo le hice así y se me agarró de las manos. Y yo dije, ya. Porque eso fue otra cosa que no les conté, y entre todos los médicos que visitamos, uno de ellos nos dijo, brazos, no, pues hay que amputarla, y eso se me quedó a mí aquí. Como fuera, quién la iba a llevar, quién se los iba a quitar, pues. Y eso me quedó aquí marcado, hasta que nació. Entonces, cuando yo le hice así, ella se me agarró de las dos manos. Y entonces ahí sí, aquí, acuéstala. No, no, o sea, aquí, todo el tiempo. Ya, o sea, ya, esta era mi bebé, hermosa, absolutamente divina, y ya. Y nació esta cosita hermosa. Yo estoy preparada para llorar, ya empecé a llorar. La abejita llorona. Sí. Estoy disfrazada de abeja llorona. Julia, de alguna manera, desde que te dieron la noticia, te preparaste, dijiste, voy a leer, me voy a preparar, me voy. O dijiste, no, voy a recibirla. Mira, Vero, sabes que uno no se da cuenta de los mensajes que le llegan a uno en la vida. 8 días antes de esa noticia habíamos visto una serie de unos niños parecidos a Valen, y además tenían síndrome de Down. No me preguntes por qué vimos esa serie, pues como ese documental. Y en ese diciembre anterior había visto una niñita que le faltaban las dos manos, comerciando. No sé, no, yo soy licenciada en educación y tengo pues como un poquitico como de experiencia en esas cosas, pero yo estaba convencida que ya yo iba a tener un bebé y ya no necesitaba más, pues, ¿sí me entiendes? Mi marido, Puro modo supervivencia. exacto, mi marido sí buscó más ayuda, mi marido afortunadamente lo tenía, porque yo estaba, pues, yo me pude ir yo para Bello, pero él era como, ¿sí me entiendes? Como en la tierra, y bueno, y entonces, no me pregunto, o sea, yo pienso que eso, hablas de la negación y después la aceptación, y yo no sé por qué la otra fue como tan rápida, porque incluso no fue ya cuando iban a ser, fue 7 meses, y fue súper, no sé, fácil. Eso es lo que íbamos a tener, y lo íbamos a tener. ¿Tú planeaste que ibas a criar a Valen? O sea, cuando tú dijiste, listo, nació Valen, la amo, es mi bebé, me agarra, yo me la quiero estripar, morder, me imagino. Pero a medida que Valen crece, entonces uno empieza que la alimentación complementaria, que el pañal, y en algún momento se te ocurrió como que tengo que hacer algo diferente o dijiste, todo va a ser igual. Afortunadamente no me tocó ni la alimentación complementaria ni nada de esas cosas, porque te Eso digo era que lo que había. Era fácil, era más obvio. fácil la vida. No, Primero pero es en el Valen, tetero. bueno, además Valen tenía una ventaja, era su hermano mayor. Ujú. Entonces su hermano mayor, que no entendía, yo, ayúdale a Valen, ¿por qué? Pedro, ¿por qué? ¿Sí me entiende? O sea, entonces Valen nació como todo. Yo le decía al pediatra, a mí me va a dar algo, y me decía, ¿qué importa? Yo, ¿qué importa? Entonces Valen en los carritos de Pedro se montaba de un lado a otro. Y yo decía, a mí me va a dar algo. Valentina, es que, a ver, yo pienso que yo no me preparé porque Valen me preparó. O sea, Valen no me preparó, Valen hizo todos los días. Y yo, ¿sí me entiendes? Mientras yo iba, Valen ya venía y ella, por ejemplo, empezó a gatear sentada. Y todos los primitos gateaban sentados. Ella se quitaba las medias con la boca. Y todos los primitos, ¿sí me entiendes? En vez de Valen aprender de los primitos aprendían de Valen. Entonces a mí, por ejemplo, hay cosas que me parecían muy difíciles. Por ejemplo, yo soy muy estricta en la mesa del comedor. ¿Cómo comer?
Eso es de familia. Sí, Ujú. entonces, pero Valen tenía que comer, tenía que... Y tú ves a Valen y Valen comen una delicadeza de una cosa. Ella puede haber comido con los pies, ella puede haber comido, ¿sí me entiende? Pero no me pregunten por qué en las normas y las cosas con Valen y con Pedro eran exactamente iguales. Las mismas. Ujú. Exactamente iguales. Valen, hay que recoger el cuarto, hay que recoger el cuarto. No, porque no lo pudiera hacer. Ella, pues... Que buscará su manera. Y Pedro fue, pues Pedro fue una ayuda y no ayuda porque él no entendía por qué Valen sí y él no. A él le costaba mucho trabajo entender la diferencia. Pero fue muy protector con ella. Pues no protector, sino que fueron amigos. Pedro como que no entendió la diferencia. ¿Será que no la hay? Pues, Pues, eso es lo que, pues, sí. A ver, yo No. desde mi estructura adulta, etcétera, lo que sea, me confronta mucho porque yo sí iba a decir algo. Yo crecí y mi mamá siempre era lo primero que nos decían. Cuando uno decía cualquier cosa, no puedo, y decía, todo el mundo puede. Y ya grande nos dijo, ¿cómo así? O sea, Valentina corría con ustedes y se iba de narices. Yo hice toda mi vida que todo el mundo Vida haga cascada. todo. Y es verdad, Valentina nunca dejó de hacer nada con los primos. Ujú. Hizo las mismas carreras de costales. Hizo, o sea, nosotros nos reuníamos una vez al año, todos, que somos muchos, y éramos muchos niños, y eso era un zoológico, allá era sálvese quien pueda, la gente salía Ujú. cascada, ojo Ujú. morado, porque se dio contra una piedra. Y Valentina estaba igual o más aventurera que Sí, nosotros. total. Entonces, y por eso yo te quería y las quería invitar, pues porque también me parece muy importante oír el punto de vista de Valen ya grande, como, uy, no Ujú. mami, fue muy duro o la pasé, me divertí. Pero las dos cosas. Pero hablando de mi hermano, pues retomando ese tema, que yo ahora grande, que lo veo que ya es papá, por ejemplo, pienso algo y es que mi hermano, claro, era mi hermano mayor, éramos dos niños chiquitos, pero al mismo tiempo era como otro papá y otra mamá, porque al mismo tiempo que me jalaba el pelo y me molestaba, me llevaba al baño, o me amarraba los cordones, o estaba pendiente y después volvía y me empujaba, o sea, hacíamos todo lo que hacían los hermanitos de esa edad, pero él también tenía que tener una conciencia del cuidado que quizás otros hermanitos de esa edad no tenían. Entonces creció también como preparado para ser un papá, desde que me crió a mí, pues, desde que Y hacía lo todo por mí. reflejaba en este momento que es Sí, papá. claro. Ay, qué Él es un chévere. papá Impresionante. impresionante. Otra cosa que pienso yo que no fui yo. O sea, yo pienso que es que Valen era la que da la pauta. Yo hubiera dicho, si no quiere ir a la guardería, pues que no vaya. ¿Cierto? Pedro lloró 2 meses seguidos. Y yo dije, bueno, ay, no, si Valen no quiere ir, pues que no vaya, ¿qué importa? Quiero ir, quiero ir, quiero ir. Entonces llamé a la guardería y le dije, Ángela, vale. Me dijo, claro, mandala. Entonces la llevé. Cha, Pero y yo fue- quería ir porque Pedro iba. porque O sea, Pedro ya lo iba, dijo. Claro, claro. es que- Entonces yo llegué a recogerlos y sale, era una pulguita, tenía 1 año. ¿Por qué llegaste tan rápido? Yo, de uniforme. Y yo le dije, Ángel, ya está matriculada. Era feliz. O sea, mientras Pedro lloró, ella era feliz. Pasó la etapa de la guardería. Si no quiere colegio, pues ¿qué importa que no vaya al colegio? O sea, nunca me dijo, yo no quiero. Jamás me dijo, yo no quiero ir, yo no quiero estar. Yo no... En las piñatas, Pedro era pegado de mí, Valen era la primera que bailaba, la que se ganaba todo. O sea, nunca. Y la primera palabra que Valentina aprendió a decir fue yo solita. Y eso fue siempre, yo solita, yo solita. Y yo solita se vestía, y yo solita se peinaba, y yo solita, pues claro que yo trataba de pulirla un poquito, pero yo solita. Y eso fue Pues, pero eso nos pasa a todos. Agustina dice yo solita, yo Yo trato de solita. pulirla, pero Pulir y ella no. hace lo que le da la gana. Exactamente. Y sale como le yo dio la solita, gana. sí, yo solita. Y Valen aprendió a decir yo solita. Entonces, después de la guardería, el colegio, la universidad y la maestría, o sea, ¿qué tal que yo hubiera? Yo no podía. Y nos Valen. falta otra. Y Y Que nos yo falta. ahorita voy a Es- preguntar. es muy teso y las escucho y me pregunto, ¿de dónde nacen las limitaciones? Ujú. De acá. Es impresionante. Y lo que regala un hermano grande. O sea, Lo que y regala los un hermano segundos son como que hay un mundo infinito de posibilidades y no me limita ni mi edad, ni mi condición, ni absolutamente nada, porque mi hermano me está mostrando que yo puedo con esto y con mucho más. Exacto. Ujú. Entonces hay un aprendizaje muy bonito. Julia, y tú todo el tiempo nos hables de que Valen que es Valen. Pero yo te voy a decir algo. Y es que te tenés que dar unas palmaditas. Y Porque yo conozco muchas mamás que así la hija les pidiera pita, la hubieran frenado. Ujú. Y la frase hubiera sido, no es que tú no puedes. Porque lo he oído. He oído a mucha gente decir, Y por mucho no menos. es que tú no te peinas. No, el No, pues, peinado Ujú. de una exacto. niña que se pueda, o sea, Exacto. que le quede fácil, no sé cómo decirlo, pero pues Sí, que se sí, pueda que lo peinar pueda hacer. fácil, que tenga.
igual le dicen, no, es que a ti te queda mal, no, es que tú no lo haces bien. Ujú. Entonces, yo creo que Valen te pidió pita, pero que así a ti te costara, hiciste un trabajo muy grande en soltar, así te estuvieras mordiendo. O sea, puede que por dentro, y te lo digo yo que lo vi por fuera, puede que por dentro te quisieras tirar por un balcón, pero por, por dentro te quisieras tirar, pero por fuera era más apoyo que otra cosa. No sé Mm. Valen cómo lo sentía, pero yo nunca sentí que tú tuvieras miedo de que Valen hiciera algo. A ver, Sofía, en eso, en Valen, no, pero en la sociedad sí. Ujú. A mí me costó mucho trabajo el colegio. Cuando Valen entró al colegio, entró a un colegio tradicional y me llamaban. Es que Valentina no se sube por las escaleras. Yo le decía, es que Valentina tiene una discapacidad física, no mental. Ella no se va a matar. Sí, o sea, el sentido de O sea, supervivencia sí está, está. les voy a decir una cosa. Está. Entonces yo, de verdad, miren, yo, entonces, tal cosa, como Valentina no puede tocar flauta, cómprele un xilófono. Entonces le compramos el xilófono. Y me dice mi marido, le digo, yo no quiero ir al colegio, me digo, pero ¿por qué yo? Ve tú. Entonces él se bajó a entregarla con el xilófono y Valen iba feliz con su xilófono. Y llegó al salón y dice la niña, ¿y Valen por qué tiene xilófono? Y dice la profesora, porque ustedes saben que Valentina tiene las manos corticas y como tiene las manos corticas. Y salió mi marido como una fiera y me dice, tienes toda la razón. O sea, les digo, a mí, pues me costó mucho, me dio muy duro muchas cosas y aprendí mucho en la vida. Otra de las cosas era que una vez en el mercado hay gente que mira distinto, hay gente que no le importa, hay gente que sí mira muy maluco. Y entonces valen una pulguita así y yo ya les digo a mí, por dentro me va a dar una cosa. Entonces, ahorita, mami, tranquila, yo ya las miré. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yo quedé- Con bravo, todo más Sí, bravo. pues sí, pero yo creí que yo estaba disimulando, yo creí que Vale no se iba a dar cuenta. Ajá. Yo decía, tranquila, yo ya las miré. La amo. No esperaría nada diferente. Pero yo Valentina. Sí, Y era en serio, o sea, y todavía ella se queda mirándolas, porque es que, de verdad, es una sociedad difícil, es una sociedad donde hemos hablado de la integración de las no sé qué. No, eso no existe. Eso no existe. Por ejemplo, en el colegio donde estaba Valen, me dijeron, necesito un colegio especial. Y yo, ¿qué es un colegio especial? ¿Por qué un colegio especial? Pues porque sí, yo, pero ¿qué es un colegio especial? Entonces, era muy difícil. Y Valen tenía sus traumas del colegio, que yo después me enteré de vieja. Hace por ahí 5 años nos encontramos con la profesora de primero primaria, no, de No, de preescolar. Y ella toda querida, me saludó toda querida. Y yo cuando miré, Valen estaba desfigurada. Y yo, ay, mami. Y se acordó todo lo que le hizo. O sea, le pegaban la hoja del pupitre, le ponían, eres una tortuga, eres muy lenta. La profesora. Sí, sí. Y yo le decía a mi marido, ¿por qué no ¿Qué? vas tú? A mí me Porque encanta. yo creo que Sí, mi mamá no está en la cárcel porque sí. no. Porque, Porque no la han Sí. metido todavía. Porque no la han No, no, encontrado. porque- Sí, porque ella ha pasado de sí. agache. Pero sí, no, ahora. duro. Ahorita que decías difícil. eso de que en dónde está la limitación, yo creo que la limitación está sobre todo en el espacio, en la infraestructura y en lo que la gente puede o no ofrecerle a uno, pero realmente la limitación no la tiene uno. La tiene, o sea, la discapacidad está en el mundo y en cómo está constituido el mundo y configurado el mundo, no en el cuerpo que uno tiene. Entonces, por ejemplo, a mí desde chiquita me gustaba mucho dibujar, siempre, desde que tengo memoria. Y me demoraba mucho porque iba haciendo, pues, que si la manguita, que la sombrita y que combinaba los colores, no sé qué. Y volteaba la hoja porque, pues, obviamente no alcanzaba la parte de arriba de la hoja, entonces yo siempre he volteado las hojas para todos los lados y me decían que no se podía, que uno tenía que dibujar siempre como derecho, con la espalda pegada a la silla y así. Entonces me pegaban la hoja con cinta para que yo no la pudiera mover, entonces absolutamente todos mis dibujos hasta el 98 eran 5 centímetros de la hoja para abajo y ya, el resto era blanco. Mi papá los tiene guardados, eran unas cositas así miniaturas en la bordecito de la hoja y ya. Y ahí la Y, cambiaron de colegio. Claro. o sea, nos dijeron en el colegio, tiene que ir a un colegio especial. Y yo decía, yo no entendía que era el colegio especial. Yo sé que hay colegios distintos, pero bueno, afortunadamente, gracias a mi Dios, fuimos al colegio, al super colegio, y donde Valen tuvo, pues hizo todo su colegio muy bien,
obviamente con dificultades, incluso yo le decía a mi marido, ve tú, al salón de Valen, yo voy al de Pedro, porque ahora la verdad le agradezco a esa profesora que fue tan fuerte, porque fue muy fuerte con Valen, porque esa profesora en ese colegio es desde primero hasta octavo, es la misma, toda la vida. Y yo le agradezco en cierta forma porque también hizo que Valen fuera tan fuerte y tan decidida y tan de todo, pues no la puso a un lado, o sea, la igualó con todos. Y yo le decía, pero pues, ¿cómo se le ocurre? Pero había cosas que se tenían que hacer, otras que no. La verdad es que sí, sí, pasé momentos muy difíciles y ya entonces y de todo, afortunadamente Valen era como más fuerte, más, pero sí, sí. Valen, ¿de dónde venía esa fortaleza? Yo creo que yo siempre he dicho que a mí me dieron, o sea, a mí me armaron como en desorden, porque me dieron como un cuerpo que tiene unas características, pero yo tengo una personalidad que no se ha enterado como del cuerpo que tiene, entonces pelean todo el tiempo. eh, y yo por fuera parezco como muy frágil y como que necesito un montón de ayuda, pero por dentro yo soy como un chihuahua, o sea, a mí me da rabia que me toquen y me da rabia como que estén cerquita y mirándome y preguntándome y admirándome, por ejemplo, cuando la gente como que se acerca con esa admiración, que yo sé que es algo muy bonito y muy genuino, a mí me estorba porque es como, no, yo no lo veo así, yo no lo veo de esa manera, pues yo no me veo desde afuera. Y por ejemplo, con eso, yo tuve una experiencia escolar, pues como, muy, como la de todo el mundo, con sus altibajos, con sus cosas difíciles y no tan difíciles. Y tuve profesoras que muchas veces también se les olvidaba que yo tenía una condición, entonces me ponían a treparme una loma o a pasarme el pasamanos, no sé, cualquier cosa. Pero afortunadamente fue así, porque si yo hubiera tenido una persona que todo el tiempo hubiera estado como, ay, ven, no, es que tú, mira, yo te ayudo, yo creo que yo hubiera sido todavía más brava, porque a mí nunca me gustó que me vieran como con esa condescendencia. Em, y también creo que, por ejemplo, de nuevo, tener la compañía de un hermano hombre mayor, yo siempre le digo a la gente, no, tranquilos que no me van a hacer ningún bullying que no me hayan hecho antes en la casa, o sea, tranquilos. O sea, ya me dijeron esto, ya me se rieron, ya, tranquilo, o sea, ya, no va a haber nada nuevo. Y mi hermano siempre era el que me decía, dígales no sé qué, dígales no sé cuál, pégueles, o sea, entonces, sí, yo creo que haber tenido como todos esos ingredientes hizo que yo no fuera como esa, ni víctima del mundo, ni que estuviera todo el tiempo como buscando protección, sino todo lo contrario, como que me dejaran a mí hacer mis cosas como pudiera. Valen, eso fue muy desde la crianza. Y vos después llegas y te llenas y decís, es que yo quiero ser ilustradora. ¿Has encontrado, cuáles han sido los mayores retos que has encontrado en tu carrera profesional en general? Y si crees que tienen que ver algo con la condición o si nunca me puedes decir, Sofi, ningún reto profesional, o sea, no, nada. Pues mira que es súper paradójico porque el mayor reto que yo he tenido como profesional ha sido precisamente que la gente entienda que yo soy una profesional como cualquier otro. O sea, como que yo puedo ser buena o no tan buena o estar aprendiendo o lo que sea de mi trabajo en la misma medida en la que cualquier otro profesional está aprendiendo de su trabajo. Y yo he sido demasiado autocrítica y demasiado exigente con mi trabajo, pero precisamente porque claro, como mucha gente piensa que yo tengo casi que la vida dada, porque la gente me va a contratar porque, ay, sí, la ilustradora, pues hay tantas, pues que ahorita le contaba a mi mamá que de verdad hay gente que todavía piensa como que, ay, a ella le publican libros porque, pues, ¿cómo no? Claro, o sea, no, no es Ajá, tan buena ajá. ilustradora, pero es que lo teso es que Sí. pinta Claro. muy bien para tener los Y brazos entonces a mí corticos y eso, no es así. claro, y a mí eso me volvió casi que como una nazi con mi trabajo, porque yo decía, pucha, no, yo quiero ser una buena ilustradora, independientemente de que me contraten o no, o por X o Y. Eh, pero al mismo tiempo, pues es evidente y he tenido que hacer mucha terapia para poderlo como reconocer, porque de nuevo yo vivo como disociada cuerpo y mente. Eh, claro, yo hago un trabajo que es completamente antinatural al cuerpo que tengo, porque yo trabajo con mis manos todo el tiempo. O sea, si yo fuera, no sé, locutora o si yo trabajara, si yo fuera ingeniera, pues no sé, cualquier otra cosa,
pero es que mi trabajo es 100% el uso de mis manos, todo el tiempo. Y me duele horrible la espalda, y me duelen horrible las manos muchas veces. Y, o sea, cuando he escrito libros, he tenido que parar a ponerme hielo porque me duele teclear. O sea, son cosas que es realmente para alguien que tiene mi condición es muy difícil. Y sin embargo yo lo sigo haciendo porque yo no sé hacer otra cosa. Pues además, o sea, no es nada inspirador, es porque pues yo siempre fui mala en matemáticas, en química, en fin, o sea, no. Es lo que me tocó. Sí, total, o sea, en lo que era buena, había que explotarlo. Pero claro, entonces yo me esfuerzo un montón, estudio un montón, aprendo un montón de la misma manera como cualquier ilustrador lo hace. Y llego a mostrar mi trabajo y siempre me preguntan como, ay, pero ¿y entonces tú cómo haces? Y yo soy como, pucha, pero pues me tomó un montón de tiempo llegar a esto, pues pregúntame qué leí, qué investigué, cómo llegué, pero, ¿Tú pero cómo haces? siempre, claro, siempre quieren saber cómo ay, y no te, no ha sido muy difícil. O, ay, pero y no te da muy duro salir a la calle. Y, ay, no te da pena con la gente. Y, ay, y es como, entonces, claro, siempre van a ver lo obvio y pues, durante mucho tiempo han visto lo obvio y por más que uno se esfuerce y se esfuerce, siendo un buen profesional en cualquier área, finalmente lo que mucha gente quiere ver es eso que es tan obvio. Entonces, yo creo que ese ha sido como el mayor reto, más que la parte física, como te digo, pues para mí dibujar, claro, me duele y me toca descansar, o sea, pintar un día, descansar 3, pero esa no es la dificultad es que la gente deje de ver lo que yo no necesito que vean. Wow. No. A esa historia le falta algo muy importante y es que esta señorita a los 9 meses me dijeron, tiene un problema en el corazón, hay que operarla, Ok. corazón abierto, 9 meses de nacida. de Ujú. nacida. ¿Vos sos operada de corazón? Sí, la operamos a los 10 meses, entonces yo, ahí sí dije, Dios mío, tuviste 9 meses y no te la llevaste, no hiciste nada, cuidadito me la tocas, pues, porque cuidadito me la tocas. Entonces eso fue, pero usted no se imagina, o sea, la recuperación de Valentina, mi papá era desesperado, se recuperó súper fácil y todo, pero de 10 meses su corazón abierto y para adelante. Es que esto tiene mucho, No, pues y yo no me quiero imaginar la cantidad de historias que hay una cantidad de detrás. historias. Pero, a ver, Valen afortunadamente también tiene un humor, porque le digo que las cosas que a Valentina en la calle, o sea, es una cosa, tiene 2 cosas. Una es que ya la reconocen pues por ser autores y toman fotos y le piden autógrafos, eso es muy bonito. Pero hay personas que van y le dicen, usted es muy tesa, deme la bendición. Sí. Usted es muy tesa, dame la bendición. Es como, ay, qué Sí. hermosura, venga, tóqueme, Venga. deme la bendición. Y yo soy como, Vale, ni vos qué Ahorita me decir. toca, por favor. No, o sea, otra vez una señora dice, no, tenemos una historia muy charra. Nosotros vivíamos en un edificio y algún día compramos carro nuevo de agencia. Entonces dice el vecino abajo, ay, buenísimo el carro, pero ustedes nos dejaste en la plata cuando le van a poner prótesis a la niña. Ya, sí, yo eso no lo puedo entender porque pues a uno no le dicen, usted cómo está en Arizona, usted cómo es de orejona, usted por qué. Pero sí hay Pues gente que lo dice también. Claro. sí, yo no Mm. entiendo por qué. Es que nadie debería hablar del Sí, cuerpo de entonces nadie de en ninguna nadie, ni de condición. nada. O sea, de Oigan, nada. ni el cuerpo ni de la vida. Ni de la O sea, vida. cada uno toma sus decisiones. Bueno, entonces Valen, que le preguntan que si su discapacidad con los libros, ella tiene una historia y es que al principio, en uno de sus libros que publicó, ese era ¿cómo se dice eso? con el de Violeta. Ajá, las ventas. Claro, claro, cuando yo empecé a publicar muy chiquita, o sea, mi primer libro lo publiqué antes de cumplir 20 años, Violeta. Violeta, y Estabas tan chiquita. sí, todavía estaba estudiando diseño gráfico, o sea, yo estaba como en sexto semestre, en séptimo semestre, algo así. Y bueno, y firmé mi primer contrato y yo súper feliz, voy a publicar un libro, qué emoción. Y como que me ha pasado muchas veces en la vida, ya no tanto porque creo que me he vuelto más mosca, más consciente y me anticipo un poco más a eso, pero antes era mucho más ingenua, entonces yo decía, pucha, me van a publicar un libro, qué emoción, soy súper tesa. Y llegué a la publicación de mi libro y resulta que, claro, efectivamente me estaban publicando porque les parecía muy Eso. teso, muy bacano tener en su catálogo a una autora como yo y mostrarme y venderme y exhibirme y monetizarlo. Porque además también creo que socialmente nos hemos acostumbrado
a instrumentalizar mucho a las personas con algún tipo de condición y no sé, yo no sé decir si eso viene de las mismas personas que tenemos esa condición o si viene de las personas que están a nuestro alrededor o si es una combinación de las dos cosas, pero toda la vida ha existido eso, el señor que toca guitarra con los pies, entonces van a verlo todo el mundo y pagan por eso, o el niño que está en los Paralímpicos y entonces todas las señoras se mandan el video del niño de los Paralímpicos porque qué tan eso. Siempre hay como esta historia detrás de las personas que tienen alguna condición y esa historia es lo que vende y lo que se muestra y se vuelve siempre como panfleto de inspiración y de agradecer y de decir, pucha, y yo que tengo mucho más y hago menos, entonces pues este que me están mostrando que está, o sea, eso quitándole el eufemismo, básicamente lo que significa es, yo veo a las personas que yo diría, yo así no podría vivir y los veo que están viendo, significa que yo debería vivir mejor, debería estar más agradecido conmigo. Es como una admiración un poco morbosa. Entonces, yo me estrellé muchas veces con eso en la vida, pensando que yo era súper buena dibujando, súper buena escribiendo, súper buena en lo mío, y resulta que lo que mucha gente hacía era utilizarme como cartilla. Y con ese primer libro me pasó, yo llegué, pues primero siendo un bebé, porque yo no sabía nada ni de la industria editorial, ni de firmar un contrato, ni de una feria del libro, no sabía nada de nada. Llegué a ese mundo siendo una niña, llegué a mi primera presentación de mi primer libro y me empezaron a preguntar un montón de cosas sobre mi condición, sobre cómo había hecho, sobre cómo había sido mi vida, sobre qué podía hacer, qué no podía hacer, que no sé qué. Nadie me preguntaba nada sobre mi libro y esto se empezó a repetir como en todos los escenarios donde me entrevistaban, donde me llevaban, toda la cosa y yo me empecé a sentir como súper incómoda porque yo decía, pues que yo ni siquiera estoy escribiendo sobre mí. Pues es que si yo estuviera escribiendo una autobiografía, pues para hablar de mí, listo. Pues si yo hubiera tomado la decisión de hablar sobre mí y volver mi historia un ejemplo para la humanidad, que quien lo hace me parece muy bien, yo no sé, yo no lo sé hacer, yo pues creo que no podría, pero no era el punto, yo estaba haciendo ficción, o sea, yo había estudiado un montón, me había dedicado un montón, y me quejé con esa editorial porque me empecé a dar cuenta de que eran ellos quienes ponían siempre como al principio de cualquier comunicado sobre mis libros ponían esto, como es una autora con una discapacidad y entonces una superación y no sé qué, y es una inspiración para todos. Me quejé con ellos y la persona que era como casi que el gerente pues, de esa editorial se me acercó y me dijo, es que, o sea, yo te estoy publicando a ti por tus brazos, no por tu libro. Y es lo que yo pienso vender. Y si no te gusta, pues entonces no publicamos nada. Y entonces yo le dije, perfecto, entonces no publicamos nada. Y entonces yo les compro los libros porque ya están impresos y yo me dedico a trabajar en otra cosa, no sé, me gradué de la universidad, hago otra cosa. Y él ya, digamos, como que, claro, como vio que yo no le respondí, pues como que no le copié, me dijo, no, mentiras, pero pues llegamos a un punto medio, entonces venga, entonces hagamos esto, pero entonces ayúdanos con esto y no sé qué. Y yo, no, y yo paraba en mi raya les dije, no, y no, y no, y no. Me fui a esa editorial, llegué a otra editorial con la que trabajo hace ya muchos años, que es Planeta. Con ellos nunca en la vida se ha mencionado pues nada de superación, ni de inspiración, ni de nada de eso. Y con ellos, pues, he hecho el triple de libros que los que hice con esta primera editorial. Pero me pasaba muy seguido, todo el tiempo. Era como la gente queriéndose llevar siempre como su tajada de mi historia y de decir, te voy a mostrar, te voy a llevar, te voy a vender, te voy a ayudar, además, te voy a dar vitrina, pues, te voy a hacer el favor, te voy a comunicar con alguna fundación. Siempre es como queriendo instrumentalizar las historias para un beneficio. Valen, me haces pensar muchas cosas. Mi mente va a 1000 por hora en este momento. Intentaré hacer una pregunta bien formulada, pero ¿por qué pasará eso? Porque sentimos que estamos ayudando y no estamos ayudando. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera nos tomamos como unos atrevimientos con el otro pensando Ujú, con la excusa de yo te estoy ayudando ujú, y estamos siendo completamente invasivos ujú. con los procesos de los demás. Yo creo que eso es muy cultural. Es muy cultural, es muy latinoamericano. Yo creo que, o sea, cuando yo salí de Colombia la primera vez, yo me di cuenta lo que era estar en un transporte público y que nadie me mirara, Mm. por ejemplo. O ir a un centro comercial y que nadie me mirara. Pues eso para mí fue como una experiencia como, ay, pucha, me siento muy rara. Esto es posible. Mírenme, me siento demasiado rara. Em, es muy cultural y creo que tiene mucho que ver como con esa idiosincrasia que tenemos
con esa creencia que tenemos en ayudar al pobre, ayudar al enfermo, ayudar al minusválido, que eso realmente en lo que se traduce es en que siempre exista una brecha para que siempre haya unos que se sienten buenas personas por ayudar a los que están mal, pero para poder ayudar a los que están mal, siempre tiene que haber gente que esté mal. O sea, nunca va a poder llegar a ese momento como de integración, de que todos estemos bien, porque cuando todos estemos bien, entonces, ¿quiénes van a ser los que se van para el cielo? ¿Cierto? ¿Quiénes van a ser los que están dando como esa milla más para que el otro pueda estar mejor? Si no hay otro que esté peor que uno, entonces pues se nos acaba ese discurso. Y entonces siempre como que tenemos que ver al otro como si le faltara algo, como si necesitara algo de nosotros para, primero para este asunto que es un poco narcisista, a mí me han pasado, o sea, me han tocado cosas del estilo que llegue una mamá a decirme, ay, no, ¿sabes qué? Yo me muero porque mis hijas te conozcan, para que vean, pues porque es que siempre me dicen como, pues si es que además eres bonita, siempre. Gracias por Es que además eres bonita. O sea, es el mejor cumplido que me han hecho, muchas gracias. No, o sea, si no me lo han dicho, yo nunca me hubiera dado cuenta, pero gracias. Es como, yo quiero que mis hijas te conozcan, pues para que ellas vean que, o sea, si vos tenés amor propio, ellas también pueden tener, pues una persona como vos que tenga autoestima, pues Ya no ¿cómo la no lo tengo, van a tener gracias. La acabaste de destruir. Entonces, sí me entiendes, o sea, como que siempre hay un asunto un poco narcisista y es, yo me veo en ti todo el tiempo, pero no te veo a ti, sino que me veo a mí. Entonces veo todo lo que yo puedo tener y todo lo que yo puedo aprender de tu experiencia. Pero nunca hay un comentario del tipo, necesitas algo, pues estás bien, te ayudo con algo. No, siempre es como, ay, ¿puedo ver cómo haces eso? Le puedo mostrar a mi hijo cómo haces esto para que él vea que él puede hacer todo lo que él quiera, porque él tiene todo más que tú. Si ese discurso no existe, entonces se elimina esa categoría del yo estoy siendo súper altruista porque te estoy viendo, pero en realidad no te estoy viendo, me estoy viendo a mí. Eso es completamente cultural y yo creo que eso viene muy ligado como a nuestras creencias, pues como de las construcciones familiares, religiosas, del cómo vemos al otro, del cómo vemos al pobre, de que podamos decir que hay pobres, por ejemplo, como de un montón de cosas. A mí, por ejemplo, una vez se me acercó un señor, estaba yo con Yeti, mi perrita, que ya le tuve que enseñar a que ladre bien duro. Estaba yo con Yeti, mi papá se acababa de meter a un almacén, no me acuerdo a qué, y yo me quedé ahí con Yeti y se me acercó un señor que yo creo que me tenía vista desde hace rato, pero estaba esperando que yo estuviera sola. Y llegó con una tarjetica a decirme, niña, vea, le voy a entregar esto para que se acerque a la palabra de Dios y lea la Biblia, porque si usted hubiera leído la Biblia desde antes, no estaría así. Y yo, ay, señor, no haber sabido antes yo todos estos años. Hubiera leído más cuando era Hijo de una pucha, célula. y yo siguiendo al que no era. Pero entonces sí me entiendes, o sea, como que siempre tiene que haber alguien que esté peor que uno para uno poder sentirse bien por creer que está viendo al otro. Este año, por arte de magia, en tu éxito encontrarás una tienda encantada con muchos disfraces. Ven y celebra Halloween hasta el 31 de octubre en nuestros almacenes y en éxito.com. ¡Te esperamos! Valen, desde la inocencia total, porque es que me quedé pensando en todo lo que decías y por ejemplo en este momento que hay tantas cláusulas o leyes de inclusión, Uh-huh. yo entiendo la contraproducencia. O sea, hay demasiadas cosas de antidiscriminación, entonces pues las leyes de inclusión en las universidades, en todo, y yo entiendo que eso está mal porque entonces es nombrarte diferente, ¿cierto? Como que yo tengo que tener personas asiáticas porque son diferentes. Pero no es una manera también de romper culturalmente todo lo que llevamos de que igual las rechazamos porque son diferentes. Esta manera es de que ya no sean tan diferentes y cada vez hayan más en nuestra cultura. No sé, o sea, ¿cómo hace uno ahí para hacer bien sin hacer mal, Sin cagarla. sin Sí, es que- cagarla? O sea, porque yo es soy que- muy es de que- tratar de ayudar y mi papá
me regaña y me dice, es que uno no ayuda, deje de decir ayudar, usted Ujú. no ayuda a nadie, ¿usted acaso es más que la gente que, entonces para ayudarla? Y yo digo, mi cerebro en ese momento hace como, o sea, Ujú. explota porque yo digo, tienes razón, pero entonces ya, no, Ujú, no Es pude. que, Sofía, O sea, implosioné, ya. Sí. esa es la famosa realidad, y Vale lo dice, es que cuando te dicen que te tienen que incluir es porque estás excluido. Mm, Es que no debería haber Y inclusión ni además, exclusión, o sea, deberíamos ser común y correcto. Y uno lo vive porque tú ves en todas partes donde hay baños para personas con discapacidad. que casi nunca funcionan. Y Vale, mami, ¿me acompañas al baño? Y no cabemos las dos. Ujú. O el inodoro está en un punto que no podemos, o lo usan de vestir, o Valen pide un pitillo y le dicen, no, nosotros ya no usamos pitillos porque cuidamos el medio ambiente. Entonces Valen dice, entonces, lleves el cóctel que no me lo puedo tomar. Entonces, esa forma de decir inclusión es una forma como de disfrazar que haya algo, pero no es real, no existe porque hay rampas y llegan a una pared. Simplemente hay una cantidad de cosas que, Ujú. dice, pero ¿cuál? O sea, inclusión, no, hay que hacerlo para todo el mundo, siempre, no hay que estar pensando, hay que incluirlo porque están Mira, excluidos. yo, yo durante muchos años fui como súper, que es muy raro, porque yo creo que un poco ese boom que hay de la, como de la inclusión y de todos estos colectivos y estas minorías que están empezando como a hacerse notar en el mundo, es porque durante mucho tiempo no se habló de eso nunca. Y cuando uno medio intentaba hablar, o sea, a mí me pasaba mucho que yo decía, ay, es que como yo tengo esta discapacidad, no, tú no tienes una discapacidad, tú eres como todo el mundo. Y yo, ay, sí, qué pena, ¿no? Total, qué pena, sí, no, yo no tengo nada. Pero entonces, ¿cómo explicas que no pueda usar el mismo baño que todo el mundo o que no pueda hacer las cosas que están haciendo mis compañeros o no me pueda trepar al árbol, un montón de cosas? Entonces, a mí me daba pena no, por no poder hacer todas esas cosas que se supone que yo debería poder hacer porque la gente pensaba que yo hacía todo como todo el mundo. Entonces eso es como súper contraproducente porque los adultos en un intento por normalizar y hacerme sentir como parte de todo el mundo, negaban por completo que existiera esa diferencia. No me permitían a mí nombrar esa diferencia porque pues, ¿cómo vas a decir que eres diferente? No, 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 tú no eres diferente. Entonces yo nunca podía expresar esa diferencia. Y me costó muchísimos años y muchísima terapia desaprender eso y entender que sí hay una diferencia y eso no significa que uno no pueda ser parte del mundo como cualquier otro, pero está esa diferencia, existe. Entonces, por ejemplo, yo alguna vez hablaba con mi psicóloga y decíamos, hay una cosa tan sencilla como que yo, por ejemplo, le tengo fobia a las escaleras eléctricas, me dan pánico, porque siento que me va a matar porque yo no alcanzo a cogerme de los pasamanos y si a mí me pasa alguien por el lado y me toca, me caigo, pues yo, mi equilibrio es cero. Entonces me da mucho miedo. Y yo tengo como una cosa medio TOC y es que, o sea, pero así, de verdad, mis piernas no funcionan. Por eso digo TOC porque es una cosa como que mi cuerpo en serio está perfectamente programado para eso. Si yo no cuento hasta 3, a mí las piernas no me funcionan, o sea, no arrancan, no puedo. Y si me tocó hasta 2, me tengo que devolver y contar hasta 3. O sea, no puedo montarme escaleras eléctricas sin contar hasta 3 porque no soy capaz. Y mis amigos empezaron a ver eso y se empezaron como a reír de eso y a hacerlo como chiste. Y entonces ya cuando están conmigo siempre como que 1, 2, 3 y nos montamos todos a las escaleras eléctricas o me dan la mano. Entonces yo soy de las que a veces estoy sola y como que hago la magia de coger la mano a alguien y no, de verdad que estoy sola, qué pena. Eh, pero entonces, claro, ese miedo a las escaleras eléctricas existe porque yo tengo este cuerpo y yo necesito ese apoyo moral, si bien no físico, porque a mí no me tienen que subir a las escaleras eléctricas, pero sí necesito como que me den la manito o me esperen o cuenten hasta atrás conmigo. Y eso ha hecho que mi vínculo con mis amigos sea mucho más honesto y mucho más estrecho porque ellos se dan cuenta de que yo necesito ese cuidado sin que eso signifique que yo no lo puedo hacer. Y eso está dado por mi condición. Entonces, o sea, todo, absolutamente todo, todo, todo cuanto yo hago está atravesado por mi condición, pero eso no significa que tenga que haber alguien que me diga, ay, no, sí, ven, yo te traigo a mi grupo y te incluyo y te cuido porque es que tú eres menos. No, todos nos relacionamos sabiendo que existe eso. Entonces creo que parte de como de ese asunto, de esas leyes de cuotas y de ese tema de la inclusión, la problemática que yo le veo es que la mayoría de las veces todas esas leyes, todas esas normas están pensadas por personas que no hacen parte de esas minorías y que no tienen esas condiciones. Y ahí es donde está el error, porque entonces se habla desde un capacitismo, eh,
desde una interacción con el mundo completamente distinta y desde una, se me cae la palabra, desde una condescendencia que te dice, yo te voy a invitar acá para que no te sientas menos y te voy a invitar a que hagas parte de este mundo que está pensado para unas mayorías y no para vos, pero te voy a invitar para que seas mi cuota. Pero todas esas leyes, por ejemplo, es eso, los baños accesibles en Medellín no funcionan. El La avión. gran mayoría El avión. no funcionan, exacto. A mí me han ofrecido todas las políticas de accesibilidad en las aerolíneas y ninguna funciona. Cuando yo necesito algo, no están preparados para ofrecerlo. Cuando me han invitado incluso a dar conferencias acerca de accesibilidad en donde hay un escenario donde una persona con silla de ruedas no se puede subir. Y fue pensado para hablar sobre accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que son escenarios pensados por personas que hacen parte de esta construcción del mundo desde el capacitismo, que dijeron, ay, no, venga, pongámoslos acá porque se ven muy bacanos y porque nos vemos todos muy incluyentes, pero realmente no está pensado por personas que habitan ese tipo de experiencias de vida y ahí es donde está el problema. ¿Saben qué pienso? Que en tu casa tuviste el regalo que te permitieron construir tu mundo. Te tuvieron en cuenta, no Sí. lo construyeron para ti. Ujú. Y eso es lo Total. que deberíamos hacer. Total, total. Y si yo, por ejemplo, lo que mi mamá dice, yo siempre quería hacer todo sola, y seguramente hubiera sido mucho más práctico que alguien lo hiciera por mí, Claro. pero si yo me demoraba 1 hora y media vistiéndome, era 1 hora y media y había que mover todo el horario 1 hora y media hasta que yo me terminara de vestir. No, hablando de inclusión, ya me dice, porque no todo es color de rosa. Con Valen no todo ha sido color de rosa, ha sido, me voy para Nueva York. ¿Con quién? Sola. 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 Y mi marido me mira, entonces me dice en secreto, compré el tiquete más caro porque tiene asistencia. Y yo, ¿me lo juras? Sí, mami, te lo juro. No te preocupes, todo me va a ir. El más caro porque tenía asistencia. Llegamos al aeropuerto y me dice, ¿pero usted necesita silla de ruedas? No. Ah, no, es que esa es la única asistencia que nosotros ofrecemos. Ujú. La silla de ruedas. Ella no necesita silla de ruedas. Y váyase a la puerta, dígale chao, Allen. Váyase para Nueva York. Y la mamá se quedó llorando en el No, hombre, se carro. queda llorando, pero es Ya. que Nueva York, Alemania, Argentina, no, ya lo ha hecho en varias oportunidades. Pero esa fue la primera. No, ya ha ido por todo el mundo porque ella ya es ¿Cierto? sola, sí. La de Nueva York fue la primera y fue No, muy... Alemania. Alemania cuando estaba en el colegio. Sí, cuando estaba en el colegio. Em, Y no existe esa política. Pero entonces sí, es una paradoja que para uno es muy difícil, porque entonces son como, es como un triángulo muy extraño. Entonces, no, tú no tienes una discapacidad, pues como no, tú eres como todo el mundo. Pero al mismo tiempo, ay, no, vamos a ser súper incluyentes y vamos a hacer políticas de accesibilidad porque si hay gente que tiene discapacidades, pero no les vamos a decir que tienen discapacidad porque son como todo el mundo. Pero el momento en que la persona con esa discapacidad necesita algo específico, no existe, no lo tenemos, ay, no lo habíamos pensado. Pues tan sencillo como lo del pitillo, por ejemplo, eso ya es como todo, es un pico que sube y baja, pero cuando estuvo en su máxima expresión el tema de la ecología, con la cual yo estoy de acuerdo, y yo soy, pues Sofi lo sabe, yo soy una animalista loca, pero supuso un problema social, sobre todo social, muy teso, porque yo dejé de salir en Medellín a muchos lugares porque a mí me daba pues incluso mucha vergüenza a veces, porque era como ponerme en una evidencia muy incómoda, salir a cualquier parte, pedir una Coca-Cola y no poderme a tomar porque no había pitillo. Y la gente, de nuevo, el capacitismo, entonces la gente me decía, pues, ¿y por qué no cargas un pitillo vos? Y yo sí, no lo puedo lavar, no soy capaz de lavarlo, me va a quedar mal lavado, no lo puedo secar, me va a tocar guardarlo mojado en la cartera y le va a dar un hongo. Entonces, pues no, o sea, no es una opción. A quienes no tienen esa dificultad les parece una solución muy práctica y todo el mundo en Medellín empezó a regalar pitillos. Pitillos de los metálicos y yo decía, gracias, pero los uso en la casa porque pues no me los puedo llevar, no los puedo sacar. Y yo dejé de salir muchísimo porque siempre que salía, además, me miraban de verdad como un bicho raro y como alguien supremamente inconsciente porque estaba pidiendo un pitillo, o sea, era como si estuviera pidiendo droga en cualquier lugar público. Y entonces, pero somos incluyentes y tenemos baños especiales y usamos un lenguaje súper consciente y un montón de cosas, pero pues cuando tú necesitas algo específico no existe. Julia, como mamá, ¿qué ha sido lo más retador de criar a Valentina? No
a Valentina, que tiene una condición, a Valentina? O sea, lo más retador es que ella ha sido demasiado autosuficiente para mi gusto, pues, porque es que porque uno hace mucha fuerza con los hijos, sobre todo con Valentina. Entonces, pero como le decía que no, por ejemplo, vamos para tal parte, y yo, Dios mío, si no la puedes cuidar, desbarata ese paseo, pues, porque yo qué hago, ¿cómo le digo que no? Pues me acuerdo que un día me dice, me voy para Argentina, y mi marido me dice, pero ¿cómo le digo? ¿Y cómo le digo que no? ¿Cómo le digo, Valen, tú no puedes? No, pues ella sí puede. Ha sido un retador todo, o sea, todo lo de Vale. Yo le digo todos los días, a mí me fascina hablar con Vale por la mañana porque ella vive como en una aventura todo el tiempo y a mí me mata llamarla a ver qué me va a contar. Y me encanta porque yo le digo, ay, Valen, tú eres feliz y cuando está triste, pero vuelve y es feliz y es una aventura todo y es una aventura lo que nos pasa juntas porque hay persona que la mira, la persona que le dice, otra vez se le acercó una señora a decirle que por qué no le ponían prótesis, ¿cierto? Ella vale estar, y siempre es cuando está sentada sola, porque Toro dice, porque a mí nunca me toca. Porque Toro Nunca. sí se pondría bravo. Claro. Ah, no, no, Toro sí las no, manda a Toro callar. sí, Toro sí. Entonces, bueno, con Valen es una aventura, la publicación de los libros, con Valen es una aventura, las entrevistas con Valen es una aventura, todo. Ahora, pues que tengo nieto, no, primero Valen se puede morir con Valen. Entonces, todo, ser mamá para mí ha sido, mejor dicho, con Pedro, con Valen, ahora de abuela. Y les digo, pues, Qué que delicia. lo mejor que le puede pasar en la vida. O sea, lo más duro es lo independiente que la muchachita salió. Sí, no, o sea, no tener la capacidad que tiene Valen como de, a mí me gustaría ser como más tranquila, como que yo de verdad si fuera completamente tranquila. Yo me quedo, yo le digo, por ejemplo, Valen, por favor, llegué y yo me duermo tranquila. No, pues a ella no le parece, pues que es muy importante. Entonces yo, pero me mata que tenga una vida propia, que tenga como esa capacidad de vivir, de disfrutar, de gozar. Valen nunca dice no. Y yo muchas veces y a Pedro también, yo digo, es porque digan que no puede, pero como vamos a decir que no podemos, ellos siempre pueden, siempre están listos, siempre van, siempre. Entonces, bueno, chévere, yo lo he disfrutado, total. Valen, ¿y vos has sentido que tu condición te ha parado en algo? Mm, Yo creo que ha sido un aprendizaje. O sea, tampoco es como romantizarlo, pues, y decir, no, sí, todo maravilloso, todo. No, ha sido un aprendizaje. No sé si me ha frenado específicamente en algo, pero sí me ha hecho como tener unos procesos que quizás a otras personas les toma menos tiempo o incluso ni siquiera tienen que pasar por ahí. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando yo iba a entrar a la universidad, cuando me gradué del colegio, uno de los criterios para elegir la universidad era, fue pucha, que me quede cerquita de la casa para poder hacer pipí. O sea, era una cosa tan sencilla como esa. No es como, ay, sí, la parte académica, ay, sí, cuáles carreras tienen. No, era una cosa en la que nadie más tenía que pensar, que tuviera unos espacios en los que yo me sintiera segura, físicamente segura, y pudiera ir a hacer mis actividades del día segura. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando yo me gradué del colegio, yo no era tan independiente porque tuve mis compañeritas de toda la vida que me cuidaron y eran como mis mamás en el salón y me acompañaban a todo y me hacían un montón, pues me ayudaban en un montón de cosas, pero era separarme de ellas y entrar a la jungla social de la universidad a ver qué amigos iba a encontrar nuevos y cómo iba a ser. Y me acuerdo, por ejemplo, de un día específicamente, por allá en primer semestre, uno todo primíparo, yo a veces resolvía, entonces yo, mami, no, yo cojo clases por la mañana y que no me toquen al mediodía para ir a hacer pipí a la casa y volver y seguir las clases por la tarde y listo. Y en una de esas nos tocó una entrega que empezó a las 7 de la mañana y eso se fue alargando y se fue alargando y se fue alargando y yo vi que eso iba para largo y dije, no puedo tomar ni comer nada en todo el día porque me muero, o sea, a palo seco y todos mis compañeros como, ay, desayunemos, ay, almorcemos, ay, la cerveza, ay, no sé qué, y yo, no, no, gracias, no, 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 nada. Llega un punto en que dije, me oriné y los profesores no habían empezado a calificar todavía, iban siendo como las 5 de la tarde y yo dije, pues me oriné, pero nada, no puedo, no importa, no puedo, porque los baños en esa universidad eran de este tamañito, en todas las universidades en ese momento, entonces, pues ni modo. Y yo seguí esperando. La entrega
se demoró como hasta las 9 de la noche. O sea, yo estaba desde las 7 de la mañana en la universidad, sin tomar ni comer absolutamente nada. Llegó un punto en que dije, me voy a poner a llorar. O sea, o orino o lloro, pero me tengo que salir por algún lado. Y llamé a mi mamá, ya me dio mamitis. O sea, ya yo he tenido como algunos momentos en la vida que digo, necesito a mi mamá, ya. Ese fue uno de ellos. La llamé, pero ya con las lágrimas, yo, mami, o sea, me voy a morir, pues me estoy llorando. Y mi mamá me dijo, estoy en el parqueadero desde las 5 de la tarde, esperando que me llamaras, porque yo sabía que esto iba a pasar. Entonces ya bajó, me ayudó y yo seguí hasta las 12 de la noche en la universidad. Y eran cosas que mis compañeros nunca se enteraban. Nunca, o sea, yo iba y entregaba y estaba y llegaba y hacía las tareas y toda la cosa, pero tenía esta logística interna de la que mucha gente no sabía, precisamente por eso que les acabo de decir, porque como todo el mundo decía, no, pues es que vos haces esto como todo el mundo, y yo, pucha, sí, y tengo que mantener esta mentira hasta el final. Yo puedo. Parece, o sea, eso que nos enseñaron de yo puedo. Sí, o sea, lo mantengo, o sea, primero muerta que sencilla. Y yo sabía, o sea, yo le calculaba. Yo sabía qué cosas iban a pasar. O estaba más cerquita, estoy aquí a 2 cuadras. Voy, vuelvo. Entonces sí, como que a veces había cosas en las que decían, ay, mam, no, es que va a salir a los 15 en una chiva, intentamos una chiva. Y yo, puta, yo en una chiva me mato, o sea, yo no tengo dónde tenerme. O sea, por pesadilla en la vida es una chiva. Entonces yo tenía que calcular un montón de cosas que mientras mis compañeros calculaban qué pinta me iba a poner, y yo decía, ay. ¿Y fuiste? No. Pero entonces, claro, yo no iba a decir, no, yo no voy a ir porque no puedo. Entonces decía, no voy a ir porque me salió una cosa y porque no sé qué, y me inventaba cualquier otra cosa. Entonces sí, como que ha sido un aprendizaje, crecer, madurar, comunicarme, expresarme y decir, ve, ¿sabes qué? No, yo esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, necesito que me ayudes en esto, si quieren que vaya a este paseo me tienen que ayudar con esto, esto y esto. Y me ha tomado toda la vida como ir desbloqueando esos niveles de independencia, pero también de entender que si yo quiero ser independiente del mundo, me toca contar con la gente, pedir ayuda y decir, pues pucha, no, este baño está muy difícil o lo que sea. Porque cuando estaba más chiquita yo prefería lesionarme la espalda, pues, o que me diera una tendinitis o cualquier cosa, que levantar la mano y decir, no puedo. Porque me daba pena, porque como todos los adultos a mi alrededor decían que yo era la más tesa, aparte siempre me decían, es que es la más tesa del mundo, y yo, pucha, sí, o sea, no se pueden dar cuenta que no, porque esta es una mentira, o sea, no. Y ya llegué a un punto en mi vida como que, pues sí, yo quiero hacer un montón de cosas, pero si las quiero hacer necesito poder decirlo, poder comunicarlo, y eso no me hace menos, eso no me hace menos independiente, menos capaz, pero pues hay cosas que yo necesito. Entonces ha sido como que me ha tocado vivir como una vida paralela de aprender un montón de cosas que quizás la gran mayoría de las personas pues no tienen que pasar por ahí nunca. Si yo te dijera, Valen, que a la gente que nos escucha, ¿qué consejo le podrías dar como hija? O sea, yo soy una mamá, mi hijo tiene alguna condición, la que sea. Porque es que acá entra desde autismo, o sea, las que se ven, las que no se ven, todas. Y tengo un hijo chiquito que tiene una condición. ¿Qué consejo vos, que ya has vivido y has visto la crianza que te dieron, cómo funcionó? ¿Qué consejo le puedes dar a una mamá en esa situación? ¿O qué palabras, pues? Yo creo que yo mirando en retrospectiva, pues, y haciendo como ese trabajo de ver lo que fue mi mamá, mi papá, mi hermano, pues como todo ese núcleo familiar, es acompañar. O sea, no anticiparse, obviamente educarse, y pues a mi mamá seguramente le tocó otra época muy diferente a esta, pero hoy en día hay cualquier cantidad de información y de maneras de educarse, pero creo que la clave está en no anticiparse, en ir permitiendo que sea ese hijo, esa hija, el que vaya como marcando la pauta, hasta dónde puede, cuándo no puede, en qué momento necesita como regresar a esa base y hasta dónde puede llegar él solito, como sin predeterminar ese escenario desde el principio, porque yo creo que ese escenario lo va dibujando, es que ni siquiera uno sabe. O sea, yo muchas veces, hoy a mis 33 años, o sea, yo días en que salgo a la calle digo, yo no sé si me voy a quedar encerrada en el baño o voy a salir a la primera, pues siempre es un caricellazo. Una aventura. Sí, todos los días es una incertidumbre, y todos los días uno aprende cosas, y todos los días, o sea, yo por ejemplo recuerdo
recuerdo la primera vez, y no fue hace tanto, fue hace relativamente poco, pero recuerdo la primera vez, y lo puse en Instagram, que celebré haber sido capaz de sacar algo de una maquinita de esas vending machines. Eso era un sueño que yo tenía, porque yo nunca lo había podido hacer, yo nunca alcanzaba. Y cualquier día estaba sola, tenía mucha hambre, no había nada más, todo estaba cerrado, y dije, listo, aquí fue. Y lo saqué, y me acuerdo que lo puse en Instagram, y a la gente le dio mucha risa, porque es una cosa muy boba. Pero creo que es eso, es estar ahí. O sea, mi mamá siempre estuvo como ahí pendiente, como bueno, si pega el grito yo voy, pero no la voy a agarrar antes de. Pero Porque eso sirve para toda la maternidad en general. Eso Total. no es solo para sí. sí. No sirve a todas. Julia, ¿qué le quisieras decir a esas mamás que pueden estar llenas de miedo por ahora? Sobre todo las mamás de ahora que que creen que se tienen que preparar tanto, y que hay tanto test de tanta perfección y de tanta cosa que me parece muy impresionante. Cada hijo es distinto, cada hijo tiene necesidades distintas. A mí eso de que son igualitos, no, los hijos no son igualitos. Son distintos, pero aprenda a reconocer y acompañar a ese hijo en sus necesidades. Todos los niños vienen con necesidad, los seres humanos venimos llenos de necesidad, pero bájese un poquito, óigalo, entiéndelo, vienen llenos de cosas. Yo tengo a Pedro y a Valen y me dediqué a conocerlos y puedo decir cómo es Pedro y cómo es Valen. Y eso es muy importante, saber quién es cada hijo y acompañarlo. No hacerle las cosas, no evitarle, porque también yo soy educadora y sé que hay muchas mamás que hacen la tarea para que el niño no tenga una frustración en el colegio, le ponen no sé qué para que no tenga una frustración en el colegio. Yo me acuerdo, porque la gente no se da cuenta, un niñito que le iban a poner un parche y me decía a mí, no, pues lo mando al colegio con ese parche, se burlan de él. Y me lo decía a mí. Entonces yo sí, la gente sí es. Otra vez en una guardería, que estaban mis hijos, había una niña con síndrome de Down. Hermosa la niña con síndrome de Down, la niña tendría por ahí 12 o 13 años, y la mandaban por la tarde a la guardería que ayudara a la guardería y la niña se entretenía. Y una mamá muy brava me dice, es el colmo que una guardería permita eso. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me dijo, no, porque entonces mi hija, ¿qué va a aprender? Le digo, su hijo va a aprender a vivir con personas distintas. Pues además que es Entonces, una guardería, que va a aprender, no tienen que no, aprender es que nada. es por eso, porque la gente no quiere sino perfección. Y los papás no quieren sino hijos perfectos, que hablen no sé cuántos idiomas, que hagan una cantidad de cosas, son como unos trofeos. Y no, hay que parar, hay que esperar, hay que ver, y cada uno viene a cosas muy distintas, que no nos imaginamos, pero son muy distintas todos. De acuerdo. Pero quiere cerrar con el... Ay, lloré. Eso, hago una pero ¿cómo pregunta así que no he hecho sino llore. llorar? Valentina, no tenemos sentimiento. Valentina, yo lloré Ese todos los Gutiérrez, episodios. ese Gutiérrez nos dejó. Se quitaban el Estamos Gutiérrez súper ustedes. atrofiadas. No, pero no es el Gutiérrez, porque mi papá en estos días descubrí que es llorón. Sí. Ay, perdón, papi, no le cuentes a nadie. Pero su papá es Gutiérrez. Le Sí, fallamos exacto, el Gutiérrez le sí acabamos de fallar el llora. Yo apellido. creo que el problema, sí. ¿Es de dónde entonces? No, Ay, Gutiérrez. generacional, yo no sé. Pues, pero Valentina y yo seremos generacional el problema. De crianza. Valen, No te puedo tomar en pucha, serio. no, no. Es difícil. Puede sonar cliché, incluso si no te gusta lo que te voy a decir, discúlpame. Pucha, pero tu historia es inspiradora. Pues, pucha. Verónica, que no, que eso por eso te dije no. que no lo dije. Te voy a que decir, no. y lo voy a No, decir. sí. Y no es No, sí, sí, inspiradora sí. por tu discapacidad. Ujú. Es inspiradora por la forma como enfrentas la vida, más Ujú. allá de tu discapacidad. Tu forma de ver el mundo es inspiradora. Y creo que eso es lo que realmente te hace inspiradora a ti. Muchas gracias. Y por ejemplo, que seas tan tesa ilustrando, porque es que eso es un punto muy importante. Para mí vos sos tesa, vos sos una súper ilustradora. Vos no sos una ilustradora de. muy buena Es- porque Ujú. Sí, no es una tiene pesar una... de. Exacto, no es una pesar Total. de... Ujú. Vos sos una ilustradora muy tesa, vos sos una persona muy tesa, sos una persona además que me parece brillante, y todo el activismo que has hecho desde tus redes de que cambiemos la manera en que nos Ujú. referimos, que no miremos. Y yo entiendo que muchas personas miran desde la curiosidad porque lo diferente a todos nos va a generar curiosidad. Y yo no sé, me atrevería a decir que uno, si miran también hasta de cierta manera, pero es que también es como, Ujú. o sea, y vos todo lo has compartido y cada vez te abrís más y Ujú.
nos compartís tus puntos de vista de una manera súper respetuosa, pero súper educativa. Y yo digo, jue madre, todo eso es muy valioso. O sea, y oír tu historia de cómo estás acá hoy, no por lo que te ha pasado por tu condición, sino cómo has afrontado la vida y los retos que la vida te traiga, pues madre, es muy teso. Sí, yo creo que yo, cuando yo empecé a publicar libros para niños, que esa siempre era como una cosa con la que yo peleaba un montón, porque este siempre era como un tema transversal a, claro, vos sos una persona que tiene esta condición, trabajas con algo que tiene que ver con niños, ¿qué les vas a enseñar? Y yo no sé qué enseñarle a mi perrita ahora, a unos niños, pero al final tuve que hacer las paces con eso y darme cuenta de que si yo sí podía tomar una decisión de qué quiero enseñar. Y yo creo que lo que a mí me gustaría, pues espero, deseo, eh, es que la gente, sobre todo los niños y las niñas que tengan cualquier tipo de diferencia, el que sea, porque a veces las diferencias incluso son como experienciales, no necesariamente físicas, no necesariamente que tengan, no diagnosticables, eh, sepan que su historia no le pertenece a otros para ser contada. O sea, nosotros no somos, porque tengamos cualquier tipo de condición, no somos el experimento social de otras personas y no le pertenecemos a otras personas, sino a nuestros propios sueños y a nuestros propios méritos. Y un niño o una niña que tenga que enfrentarse como a esta mirada, a esta lupa, a este discurso de venga, yo le muestro a mis niños para que mis niños vean que ellos que tienen todo, entonces sean más agradecidos, pues y se tomen la sopa y no hay que, em, sepan que por ahí no es, por ahí no es. Uno puede decidir qué tipo de vida quiere llevar, uno puede decidir hasta dónde quiere llegar, uno puede pensar por sí mismo y comunicar esas ideas y decir, no me hablen de esta manera, no me llamen de esta manera, no voy a ir a hacerlos llorar, no voy a ir a darles el abrazo, no voy a ir, pues yo puedo tener mi personalidad y mi vida como sea que yo la quiera construir, sin que eso signifique ni que soy menos, porque a mí también muchas veces me han tildado de eso, como, ay, pues menos complaciente, entonces tan odiosa, y entonces, ay, pues no nos quiso dar la conferencia aspiracional para la gente de la empresa, pues que son todos muy perezosos y no sé qué. Y creo que lo que quiero dejar es eso, como que, pucha, no somos ese experimento social. Somos personas perfectamente pensantes, autónomas, independientes, que podemos hacer parte de la sociedad y podemos cambiar ese imaginario nosotros, sin que tengamos que esperar a que nos rescaten los de la accesibilidad millennial, a decirnos, ahí si venga, les hacemos aquí un campito para que nos veamos todos bien lindos. Vale, y Julia, yo quiero agradecerles enormemente. Me agradezco a mí por ser valiente y pedir que si podíamos hacer este episodio porque me daban muchos nervios, Valen lo sabe. Sí. Sí, sí. Em, me daban nervios probablemente ser ignorante. Y yo creo que lo primero para uno aprender es decir soy ignorante y tengo todo que aprender. Y tú, a medida que pasaba el episodio, ibas diciendo cosas que decía, puta, la cagué con lo que hice antes, la cagué hace 5 minutos que de tal cosa, porque uno va aprendiendo. Pero yo creo, perdón, Sofía, te interrumpo, yo creo que mm, lo más grave de la ignorancia es uno creer que se las sabe todas. Y es uno acercarse pensando que sabe más que el otro. A mí no me molestan y nunca me va a molestar. Y siempre le digo a la gente, a mí nunca me va a molestar que vengan y me pregunten como, ay, vení, pues, y vos tal cosa, y vos haces esto, y lo que sea. Siempre y cuando eso venga realmente desde la curiosidad, porque es normal, obvio, si yo viera otra persona, pues, yo no conozco personas cercanas a mí que tengan una condición como la mía, pero quizás si los papeles se hubieran invertido, yo también hubiera sido la preguntona que hubiera ido allá, ahí está como era. Yo creo que eso es normal. El punto está en no creer que uno sabe más que el otro y en no creer además que puede hacer uso de la experiencia del otro, porque ahí es donde está el problema. Apropiarse. Pero pues yo creo que es apenas normal y natural que uno no sepa y decir, ay, pues eso cómo se llama, eso qué, eso cómo se come. Exacto. Entonces, de verdad que infinitas gracias por este espacio, A por ustedes. decirnos que Niñas, a sí, Muchas ustedes. gracias. por Espectacular. animarse, por todo. Yo de verdad les quiero agradecer a ustedes. Le quiero agradecer a Valentina por ponerse la 10 y ponerse el disfraz de Mickey Mouse. Y a Verónica por no haberme matado cuando le dije que tenía que ser una abejita. Julia, tenías todo tu derecho a no ponerte mini, no importa.
Le quiero agradecer al Éxito por hacer esto posible. En estos días alguien nos escribía que cómo hacía para contar su historia, que ya nos había escrito muchas veces y realmente este podcast vive de que nos puedan mm, patrocinar y poder Ajá. así pues tener este entable y poder publicar el video y todo. Entonces, le quiero agradecer al Éxito por hacerlo posible, por ser magia siempre en la vida de nuestros hijos, pues fuera de la vida de todos, yo merco en el Éxito, o sea, yo creo que no sé cuánto por ciento de los colombianos mercamos en el Éxito, pero fuera de todo eso, por hacer parte de esos momentos tan mágicos como la Navidad, como Halloween, y tener todos los disfraces que quieren nuestros chiquitos, la decoración de la casa y hacer este set tan mágico en este episodio. Mágico como el episodio, porque fue Obvio. espectacular. Le falta llorar un poquito. Ustedes Demasiado. ahorita se van a ir a llorar otro poquito antes de seguir con su vida. De verdad, mil gracias. Y sigan usando su voz para educar. Creo que es eso. Educar desde el amor y yo creo que también desde la conciencia de la ignorancia que habita de este lado. Entonces, muchas gracias. A ustedes, niñas. Esperamos ustedes, que, chicas. Valen, nos das por favor tu arroba para seguirte. Sí, me pueden seguir en Instagram, @una en 100.000. Porque Ahí una en tengo. 100.000. Ay, no Porque es una en preguntaste. 100.000. Bueno, una No en 100.000 preguntaste porque, eso. claro, habíamos empezado por ahí. Una en 100.000 es como el seudónimo que yo uso y es el nombre de mi marca y es la estadística de las personas que tienen mi condición. Gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, vayan y sigan a Valen, no solo por su arte, sino porque pone contenido que yo creo que es relevante y es una voz relevante en medio de tanta bulla que hay. Entonces los invito a seguirlos y los invito a que todos los lunes nos acompañen con nuestros nuevos episodios. ¡Chao! Chao.